hablar, como dijo Marco, de los tratamientos específicos en el COVID-19. ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno, todos nosotros nos hemos enfrentado a varias olas de esta pandemia, ¿no? El año anterior lo empezamos con una ola de la variante alfa, luego hemos continuado peleando contra olas de delta y al final del año, ¿no? En diciembre apareció una variante Omicron que ha cogido tanta fuerza que la gran mayoría de los casos hoy en día son por esta variante y ha causado más infecciones que ninguna de las variantes previas. Es más, dentro de Omicron hay varios subtipos, pero los más importantes son BA1 y BA2. Y el BA1, que es el que estábamos peleando hasta ahora, pues ya se ve cogido en algunos países por BA2 porque parece incluso más contagioso que BA1. Entonces, con tanta ola, tanta variante, necesitamos armas para pelear y enfrentarnos a esta infección, ¿no? Y mi charla va un poco de estas armas. Habrá estudios y diferentes fármacos no faltan y de todos se ha estudiado y muchos se han caído por falta de eficacia o incluso potencial daño, pero yo voy a hablar en esta charla de los fármacos que tienen pues, evidencia respaldado en ensayos clínicos randomizados y que estén por lo menos avalados por diferentes guías nacionales o internacionales para el tratamiento. Entonces, esta gráfica que enseñó Yolanda es muy importante porque bueno, todo empieza con una exposición, un aumento de la carga viral y al final una recuperación o empeoramiento, ¿no? Y luego en la fase sintomática también es importante tener claro en qué fase está el paciente, porque el tratamiento no es lo mismo para un paciente leve que para un paciente crítico, ¿no? Entonces, cuando hablo de un paciente leve, pues hablamos de alguien con síntomas gripales, síntomas vía respiratoria alta, es un paciente que no tiene disnea, que puede hacer más o menos vida normal. Una enfermedad moderada ya se trata de un paciente con síntomas más pronunciados, está más postrado, tal vez tiene más fiebre, ¿no? Evidencia de enfermedad del tracto inferior, quiere decir que en una radiografía puede tener neumonía, pero es un paciente que se puede manejar de forma ambulatoria. Y el paciente grave ya es el que requiere hospitalización, que tiene hipoxemia o taquipnea o infiltrados pulmonares importantes o evidencia de algún daño orgánico agudo asociado. Y el paciente crítico pues ya presenta un síndrome de estrés respiratorio, un fallo multiorgánico o una situación de shock. Entonces, como hemos dicho, todo empieza con un paciente que no tiene COVID y todos los tratamientos preventivos que vamos a usar pues están destinados a que un paciente no COVID no se convierta en un COVID y que el paciente COVID no vaya progresando por estas fases que hemos comentado. Entonces, a nivel de sociedad tenemos varias medidas que ya conocemos, el trabajo en casa, el aislamiento social, el uso de mascarillas en público y cerrar los locales donde la gente se pueda juntar. Pero luego a nivel individual tenemos el uso de mascarillas, ¿no? Quirúrgicas o FFP2, según la situación, las batas desechables, protección ocular con gafas o con pantallas y luego el uso de guantes desechables, ¿no? Estos son los equipos que la OMS considera esencial para la atención de un paciente COVID en contexto de una hospitalización. Y lo menciono porque la OMS ha declarado la semana pasada que la mitad casi de la basura que estamos generando médica, casi la mitad es de equipos no esenciales, como protección de pelo, protección de zapatos, guantes quirúrgicos o batas quirúrgicas que son estériles, que no están destinados para la atención de un paciente con COVID. Y también tenemos que pensar en esto como sanitarios, ¿no? Y luego las medidas preventivas por excelencia son las vacunas. Actualmente en la Unión Europea hay 5 diferentes marcas aprobadas y no voy a entrar en todos los estudios de estas marcas, bastante es decir que son muy eficaces para la prevención de enfermedad, o por lo menos lo eran hasta las variantes anteriores. Como podéis ver, una persona con 3 dosis de vacuna, que es booster, había una eficacia de 93% contra infección por Delta y eso con Omicron ha bajado a 68%. Incluso una persona que ha tenido una infección con COVID previa y que tiene 3 dosis de vacuna, la eficacia contra infecciones del 76%. Entonces hay una reducción importante con Omicron y esto es Omicron BA1. Ya tenemos casos en Dinamarca de infecciones con BA2 en personas que acaban de pasar BA1. Entonces las vacunas no van a ser la solución completa. Obviamente lo que tenemos que hacer de todos los pacientes no COVID es valorar sus factores de riesgo para progresar, que ya los conocemos ampliamente, ¿no? El principal está a la izquierda arriba, es la edad. Esto es de un estudio español, es más valenciano. Como podéis ver, que por encima de los 60 años se empieza a disparar mucho la mortalidad por una infección COVID y luego cualquier enfermedad crónica pulmonar, renal, cardiovascular, ¿no? Hipertensión, dislipemia, cardiopatía isquémica sobre todo,
diabetes, embarazo, sobrepeso, obesidad y luego cualquier estado de inmunosupresión, como ya comentó Yolanda antes, también son todos factores de riesgo establecidos. Entonces, si identificamos a una persona con factores de riesgo, hay algo que en esta fase podríamos hacer, alguna profilaxis, aparte de las vacunas, obviamente. Entonces, si una persona no se puede dar una vacuna porque tiene una reacción alérgica a un componente o porque de forma repetida se le administra vacunas y no genera una respuesta por cualquier tipo de inmunosupresión que tenga, pues si él no puede generar los anticuerpos con ayuda de la vacuna, se lo podemos administrar nosotros, ¿no? Los anticuerpos monoclonales antivirales, como fase preexposición. Eso se ha estudiado y hay un resultado positivo ahí para tixagevimab, filgavimab, que es un cóctel de dos anticuerpos monoclonales que tienen una eficacia de reducir el riesgo relativo en un 83% en estas personas, que es una dosis intramuscular que se tendría que repetir cada 6 meses, ¿no? Como inmunoprofilaxis. Ahora, in vitro parece mantener eficacia contra Omicron, pero no hay datos en pacientes reales y es un tratamiento no aprobado por la EMA actualmente, entonces no lo podemos usar, pero bueno, hay datos a su favor. Y luego la profilaxis post-exposición, pues hace un mesecito aquí tendría algo que comentar, pero basta con decir que con Omicron estos anticuerpos han perdido completamente su eficacia y no tenemos ya opción en esta fase. Así que si aplicamos todas estas medidas y fallamos el objetivo de evitar que el paciente tenga COVID, pues al final desarrollará la enfermedad, ¿no? Y será un COVID leve o moderado. Entonces aquí, como ya tiene síntomas, lo primero que aplicaremos es el tratamiento sintomático y los datos que comentó Marco. Y en primer lugar, también tenemos que valorar su riesgo de progresión, ¿no? Ahora lo que queremos evitar ya es progresión a moderado, grave y crítico, y aparte de los factores de riesgo de antes, ya tendremos también los síntomas, la analítica y los datos radiológicos para apoyarnos en este riesgo. Entonces aquí la misma pregunta de antes, ¿no? Hemos identificado un paciente con riesgo de progresión, ¿podríamos hacer algo para prevenir esta progresión? Y bueno, si volvemos a los anticuerpos monoclonales, veréis aquí una lista larga de monoclonales únicos o cócteles y en verde he dejado los únicos que contra Omicron tienen eficacia, que es el sotrovimab y luego la combinación de los dos anticuerpos que he comentado antes como profilaxis preexposición, ¿no? Son los únicos dos que se mantienen en pie y esto es in vitro, faltan datos de eficacia in vivo. Una gráfica a veces dice más que la tabla anterior. Veis todos la inmunidad generada por vacunas y anticuerpos y los únicos que se mantienen en pie son las personas con 3 dosis de vacuna que han pasado la enfermedad y además están vacunados y el anticuerpo monoclonal sotrovimab. Entonces, comentando el sotrovimab, pues es un anticuerpo monoclonal que en un ensayo donde se administró en personas no vacunadas con factores de riesgo, en menos de 5 días de evolución de síntomas, la dosis pues sí que tenía una reducción del riesgo relativo de un 85% estadísticamente significativa, ¿no? Es un tratamiento aprobado por la EMA y también está aprobado por la AIMS, pero ellos ponen la condición de que aparte de 5 días de inicio de síntomas, el paciente debe tener una serología para SARS-CoV-2 negativa. Como el ensayo era en personas no vacunadas, pues la AIMS solicita ese criterio. Entonces, el paciente tiene que estar en un centro donde no solo se puede administrar esto intravenoso, sino que tiene que disponer del resultado de la serología y solicitar el fármaco y administrarlo todo en menos de 5 días desde el inicio de síntomas. Ya se convierte un poco en un problema logístico más que médico. Entonces el sotrovimab lo podemos añadir aquí a nuestro arsenal de tratamientos. Y luego está el primer antiviral oral a nuestra disposición, que es el nirmatrelvir potenciado con ritonavir, que dispone de un ensayo clínico en más de 2.000 pacientes no vacunados, menos de 5 días de síntomas con factores de riesgo, y aquí la reducción del riesgo a hospitalización y muerte fue del 88%, un tratamiento muy eficaz aparentemente en este estudio, ¿no? Está aprobado por la EMA también, y como podéis ver ahí en el blister, pues el paciente tendrá que tomar a lo largo de 5 días unas 30 pastillas, 2 pastillas de nirmatrelvir por la mañana junto con ritonavir y por la noche otra vez durante 5 días. Y el problema con esto es que, como actúa en la enzima CYP3A en el hígado, hay muchas interacciones potenciales con fármacos. Ahora pondré unos ejemplos y además no se puede administrar en insuficiencia renal grave ni hepática. Entonces, aquí he puesto una lista de fármacos que pueden interactuar. Entonces, tomando en cuenta que pacientes con factores de riesgo, pues cariopatía isquémica, dislipemia, hipertensión, hay varios fármacos de esa lista que pueden interaccionar gravemente con este tratamiento y hay que tomarlo en cuenta antes de considerarlo, ¿no? Entonces lo podemos añadir a nuestro arsenal y luego tenemos otro antiviral oral
que está bajo evaluación todavía, no está aprobado por la EMA, que es el molnupiravir. Algunos lo habréis escuchado. Este tiene un mecanismo de acción un poco particular, que lo que hace es inducir una serie de mutaciones tan brutales en la fase de replicación que el virus, digamos, que se muta hacia la muerte. Entonces hay ciertas preguntas en cuanto a este mecanismo porque hay datos de seguridad que faltan aún y no se puede administrar en personas menores, en embarazadas ni lactantes porque hay cierta toxicidad, al menos en modelos animales, para hueso y cartílago. Ahora, en el ensayo de este fármaco se mostró también una eficacia en más de 1000 pacientes comparado con personas que recibían placebo, pero la eficacia aquí era solo del 30%, que es bastante menor que los fármacos que hemos comentado hasta ahora. Entonces, el molnupiravir lo añadimos a nuestro arsenal, pero lo ponemos más abajo porque no está aprobado y la eficacia parece menor. Y luego tenemos el remdesivir, que es un fármaco aprobado por la AEMS también, antes para indicaciones de hospitalizados, pero hay un estudio del mes pasado que se aplican en pacientes no hospitalizados, no vacunados, con menos de 7 días de síntomas, aquí hay un poco más de margen comparado con los 5 de los otros fármacos. Y aquí un tratamiento de 3 días con remdesivir pues mostró una reducción del 87% de hospitalizaciones y muertes. Es un resultado bastante bueno. Es verdad que el resultado era estadísticamente significativo y además para todos los subgrupos que he puesto ahí el resultado era significativo, ¿no? Hipertensos, obesos, mayores de 60 años, entonces para todos los subgrupos este tratamiento era eficaz. Ahora sí que hay que decir que aunque está aprobado por la EMA y por la AEMS para esta indicación, la AEMS todavía no financia el tratamiento para esta indicación. Entonces, bueno, añadimos el remdesivir y ahí tenemos un poco nuestro arsenal para los COVID leves moderados, lo que se podría administrar, cada uno con sus pros y contras y cada uno con sus dificultades para conseguirlo, administrarlo, pero son las opciones que tenemos. Entonces, bueno, esto he puesto para mostrar que, a diferencia de los monoclonales y las vacunas que han perdido mucha eficacia contra Omicron, todos estos tratamientos sí que mantienen su eficacia contra Omicron comparado con otras variantes. Eso sí que es un mensaje positivo. Ahora sí, volvemos a fallar el objetivo de evitar la progresión. El paciente se convierte en un COVID moderado o grave, que como hemos dicho ya es un paciente con una neumonía grave, con hipoxemia, con alteraciones analíticas importantes. Entonces, el tratamiento sintomático obviamente lo vamos a prolongar, pero hay que ver qué opciones tenemos para tratar a estos pacientes, ¿no? Marco ya comentó los corticoides y como hay tantos ensayos con corticoides, pues voy a ser breve. Hay una división del Cochrane en cuanto a esto, que es un metaanálisis de muchos estudios. Como podéis ver, la evidencia para corticoides no es tan clara como a veces pensamos y realmente la significación estadística a su favor pues, incluye el 1 en el intervalo de confianza. Y el mensaje que dijo Marco era muy importante, que para pacientes que no requieren oxígeno la tendencia es incluso a mayor mortalidad, ¿no? Entonces solo hay que aplicarlo a los pacientes que lleven oxigenoterapia hospitalizados. Así que los corticoides los he puesto ahí, pero solo en el grupo de grave, porque hay un intervalo de hospitalización que no requiere oxígeno, que no necesita corticoides. Y luego el remdesivir, que estaba indicado en el grupo anterior, también está autorizado en pacientes hospitalizados. Antes, muchos estudios habían mostrado una reducción del tiempo de hospitalización, el tiempo hasta recuperación, pero el ACTT1 mostró de forma significativa que en el grupo de pacientes con oxígenos a flujos bajos había una reducción de mortalidad también. La diferencia aquí con el grupo anterior es que el tratamiento es de 5 días intravenoso en lugar de los 3 días para pacientes ambulatorios. Entonces el remdesivir aquí lo prolongamos para este grupo y realmente esas son las opciones que tenemos para oxígenos a flujos bajos. Si el paciente progresa a un COVID grave o crítico, es decir, necesita una oxigenoterapia a flujos más elevados o incluso un ingreso en cuidados intensivos para ventilación mecánica no invasiva o invasiva, entonces ahí las opciones que tenemos son, como ya dijo Marco, aumentar la dosis de corticoides. Hay ensayos que muestran que doblar la dosis de corticoides puede reducir la mortalidad de un 32 a un 27%, ¿no? Es una reducción de 5%, al aumentar solo la dosis de dexametasona en este grupo con empeoramiento. Así que los corticoides los prolongamos para este grupo también. Y luego están los anti-interleuquina 6, como el tocilizumab y el sarilumab. La mayor evidencia aquí existe para tocilizumab. Aquí también son metaanálisis. La mayoría de los ensayos iniciales no mostraron ningún beneficio para estos fármacos, pero no es hasta que el corticoide entró como un tratamiento estándar que el valor añadido de tocilizumab
se empezó a mostrar, ¿no? Y hay 2 ensayos de toda esta lista, que es el Recovery y el REMAP-CAP, que mostraron beneficio a favor de tocilizumab añadido a corticoides en estos pacientes con COVID con oxigenoterapia en progresión. Entonces, esta editorial resume un poquito el papel del tocilizumab, ¿no? Es un tratamiento también autorizado por la EMA con estas indicaciones. Entonces, nos puede dar una reducción un poco del 4% de mortalidad si lo añadimos a corticoides en este grupo, y hay que tomar en cuenta que la mortalidad, la reducción que se ve en los estudios, pues hablamos de una mortalidad en el grupo control que aproxima el 30%, que es bastante mayor que la mortalidad que vemos hoy en día con tratamiento estándar en pacientes con oxigenoterapia en planta, ¿no? Y que luego el beneficio, como ya he dicho, solo con corticoides sistémicos, y en los estudios el beneficio también se mostró solo en grupos con una proteína C reactiva o PCR, es un término un poco confuso hoy en día, más de 75 miligramos por litro, incluso mayor si era más de 150 miligramos por litro. Y que en los ensayos en los que se mostró beneficio, el tiempo hasta que se administró el tocilizumab desde que el paciente presentó hipoxemia era de unos 2 días o menos de 2 días. Es decir, que el tratamiento se tiene que administrar relativamente pronto desde que está indicado para que tenga eficacia. Entonces el tocilizumab lo añadimos ahí junto con los corticoides para los pacientes que progresan. Y luego tenemos el baricitinib, que es un tratamiento oral anti-Janus quinasa, que algunas guías lo incluyen como alternativa a tocilizumab con las mismas indicaciones, no para su uso en conjunto. Y el baricitinib, la mayoría de los guías que lo incluyen gracias a este estudio, que es el COV Barrier, un ensayo clínico randomizado también, controlado con placebo. Y cuando miramos los diferentes subgrupos, pues lo que vemos es que no hay un beneficio estadísticamente significativo, salvo para el grupo con oxígenos a alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, y tampoco hay beneficio para los centros que participaron desde Europa o desde Estados Unidos, pero sí en otros países del mundo. Y eso a veces puede tener que ver con diferencias en el tratamiento estándar en estos centros. Entonces, el baricitinib lo incluimos ahí en ese lugar como alternativa posible, pero con menor evidencia. Y luego, finalmente, quería comentar el anakinra, que es una antiinterleuquina 1, que en la mayoría de los estudios iniciales, igual que el tocilizumab, no mostró ningún beneficio a su favor. Es más, en el REMAP-CAP, que sí mostró beneficio para tocilizumab, había un aumento de mortalidad en el grupo de anakinra, pero igual que ha pasado con los corticoides y igual que pasa con el tocilizumab, parece que hay un cierto subgrupo de pacientes que se podría beneficiar. Y en este caso hay ensayos publicados que en los pacientes que tienen este receptor de uroquinasa plasminogen receptor en plasma elevado, o más corto se dice SUPAR, los que tienen este marcador elevado, más de 6 nanogramos por mililitro, pues se benefician cuando se les administra anakinra, reduce su mortalidad de forma significativa. Y esto es interesante porque esto ocurre incluso con pacientes con niveles de PCR bajos. Es decir, que hay un grupo de pacientes que no son candidatos a tocilizumab, pero sí podrían beneficiarse de un tratamiento con anakinra porque la PCR es baja. El problema es que determinar ese receptor no es una prueba que esté disponible en la mayoría de los centros y, por lo tanto, pues, si no se puede identificar el subgrupo, pues no se puede administrar el tratamiento, ¿no? Más un problema logístico, de nuevo. Entonces el antiinterleuquina 1 lo añadimos también ahí abajo en nuestro arsenal, y obviamente el tratamiento de soporte, que luego comentará el doctor Tejeda en la UCI, pues también es para pacientes graves críticos. Entonces he añadido aquí en amarillo un poco las condiciones de todos estos tratamientos, ¿no? Los fármacos en fase leve moderado, pues requerimos administrarlos en tiempos muy pronto, menos de 5 días o menos de 7 días para remdesivir. Y luego el niraparib, pues muchas interacciones con la enzima CYP3A4. El remdesivir hay que administrarlo intravenoso durante 3 o 5 días consecutivos. El sotorimab necesitamos una serología negativa en esos primeros 5 días para poder solicitarlo y administrarlo. Y el molnupiravir tiene una eficacia del 30% de reducción del riesgo relativo, que es bastante bajo comparado con los otros tratamientos. Luego los corticoides, recordar, solo si necesita oxigenoterapia. Antiinterleuquina 6, solo si ya lleva corticoides, hay un empeoramiento progresivo y la PCR es elevada, más de 75 miligramos por litro tiene que ser. El baricitinib no tiene contraindicaciones como tal, pero os he dicho, los diferentes subgrupos se mostró efecto. Y luego la anakinra o antiinterleuquina 1
pues ahí hay que identificar el grupo con su par por encima de 6 nanogramos, ¿no? Que no es fácil de determinar. Y estos son un poco las armas que tenemos en las diferentes fases de la infección. Ahora, las diferentes guías nacionales e internacionales recogen la mayoría de los fármacos que acabo de comentar en una manera más o menos similar. Hay pequeñas diferencias, pero en general recogen a todos estos fármacos comentados en sus guías para las fases en las que las he comentado. Y luego, para acabar, quería pues, filosofar un poquito que muchas revistas, políticos, países ya están declarando un poco el final de la pandemia. La próxima portada de la revista Time incluso es esta, ¿no? Que cómo va a terminar la COVID. Y quería mostrar también un artículo que es una reflexión de un catedrático en Estados Unidos de medicina tropical, que es un experto en la pandemia de gripe de 1918 a 1920. Y él escribió hace unas semanas en la revista New York Times que la pandemia de entonces de gripe también puso en varias olas, con varias variantes, y que hubo una cuarta ola con una variante que apareció en 1920 que causó en algunas zonas en Estados Unidos más muertes que la segunda ola, que era la considerada más grave. Y a pesar de ello, la gente ya llevaba 2 años de pandemia, estaban cansados, los políticos estaban cansados, los oficios estaban cansados, incluso los históricos estaban cansados, y no se tomaron medidas en muchas ciudades a pesar de las muertes y hospitalizaciones por esa ola, simplemente por estar ya hartos de 2 años de confinamiento, sí y no. Y él está viendo pues, que ahora está pasando algo similar. No estamos todavía fuera de la pandemia y muchos países están retirando ya las medidas de aislamiento y que esto tiene cierto peligro. No queremos repetir los errores del pasado, sino que tenemos que aprender de ello, ¿no? Obviamente, en algún punto volveremos a la vida prepandémica, pero ahora no es el momento de bajar la guardia y tenemos que usar todas estas herramientas que hemos comentado hoy para la detección, para la atención inicial del paciente y luego el tratamiento específico y luego lo que seguirá el tratamiento crítico, pues para intentar evitar progresión y salvar vidas, que al final es nuestra tarea.